Bueno, mis hermanos, reciban una vez más nuestro saludo respetuoso en el nombre de Jesucristo. Ya hemos hablado de los hikikomoris, hemos hablado de todos estos grupos que lo único que han hecho es un grande daño a nuestra juventud. Y hemos invertido dos grandes mensajes en esto, pero quiero terminar con ¿qué dice la Biblia ante todas estas cosas? Lo primero que observamos en el estudio de los hikikomoris es que el estudiante se aísla. Eso es justamente lo que hace el depredador, aislar a la presa, ya sea el enfermo, el más viejo o el agotado. Esa misma táctica es la que usa el diablo, aislar a la persona para que no oiga los consejos, para que para no ser recriminada, asesorada, para que no oiga la voz de Dios, la voz de que quiere apoyarlo. Entonces yo veo con claridad la obra del diablo en esta clase de jóvenes, y no solo en ellos, también en los hemos y todo el que practique el aislamiento. Caín llevó a su hermano al campo para matarlo, lo aisló. A estos jóvenes no es tanto el perder su admisión a la universidad, lo que los hace deprimir y encerrar. No, yo creo firmemente que Satanás aprovecha esta coyuntura para robarles su verdadera identidad. Les quita el espíritu de lucha. De esta manera se le entregan, se le doblegan y los aniquila. San Pablo escribió a los Romanos capítulo 1 verso 28 diciendo: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, como no quieren saber nada de Dios, como no quieren recibir el consejo, Él los deja solos. Se hace a un lado y los deja andar en sus propios caminos hasta que ellos se desbocan, pereciendo en su propia destrucción. Y esto quiere decir que serán hastiados de sus propios caminos. Qué lamentable, cómo hoy más que nunca la iglesia debe levantar su voz en oración por esta juventud tan preciosa. Ellos son el futuro de nuestro país, el futuro de la iglesia, si me permiten la expresión. No olvidemos que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también segará. Sin Cristo, la vida pierde sus objetivos. Sin Cristo, el hombre se desubica. Sin Cristo no hay metas positivas. Sin Cristo no hay ideales a realizar. Rechazar la ayuda de Dios es caer en un abismo del cual no hay retorno. Es un abismo que no tiene regreso. Es un abismo que no tiene fondo. Hay un salmo que se lo quiero citar ya para concluir este precioso estudio de la palabra del Señor a través de este grupo de personas que viven hoy marginadas de la sociedad, rechazados, afligidos, destrozados. Hoy debíamos sentir un profundo dolor, no para recriminarlos, sino para sostenerlos con nuestra oración. El Salmo 73, hay un versículo, el 18, que dice: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Pero el Dios de nosotros, el Dios que predicamos, es el Dios del amor, de la misericordia, el Dios de las oportunidades. Queridos padres de familia, la invitación hoy a revisar tu posición, tu condición, en qué condición miras a tus hijas, a tus hijos. Yo le invito hoy a hacer un alto en el camino, a reflexionar, a meditar que esos hijos son una bendición de Dios. No los dejes que se tuerzan, no los dejes solos, porque hay un abismo del que no regresarán si tú no les ayudas, no los apoyas.
A usted, querido hermano, a usted, querida hermana que está levantando una familia, le invito hoy a coger esos hijitos, a, a recogerlos en su regazo y a presentárselos al Señor. Yo estaba visitando una cárcel hace unos días y me encontré a un muchacho que estaba recluido ahí en un calabozo, encerrado en 4, 5, 6, 8, 10 barrotes. Muchacho que no pasaba de 16 años. Y pedí permiso para entrar a su celda y me fue concedido y empecé a hablarle a él y me dijo, pastor, nunca tuve un papá que me pusiera la mano en el hombro, que se sentara conmigo y me abrazara y me dijera, mi amor, ese no es el camino, que me enseñara cuál es el camino de la justicia, cuál es el camino por el que yo debo andar. Mi papá nunca tuvo una frase de amor, de aliento para conmigo, y yo tuve que salir huyendo de mi casa porque no encontré en ella nada de lo que uno añora tener. Y me fui por este mundo y cometí un error gravísimo. Estoy condenado a 14 años de cárcel. Y me senté con él, le expliqué las escrituras y le rogué que abriera su corazón para que Dios pudiese entrar a su vida. Y le cuento, queridos hermanos, amables oyentes, que a este muchacho le regalé la Biblia, empezó a estudiar las escrituras y yo lo visitaba cada 8 días. Aparte de llevarle la Biblia, le llevaba alguna ayuda económica. Y hay un día cuando yo estaba pintando unos, unos tarros metálicos a la afuera del templo, eso fue en Armenia, cuando él llegó en un taxi. Y yo le dije, ¿por qué te volaste? ¿Por qué te saliste de la cárcel? Hoy, ahora te van a volver a coger, te van a volver a dar muchos años más. Y me dijo estas palabras. Me dijo, pastor, hice lo que usted me dijo. Usted me dijo que el Señor me iba a sacar de esa cárcel para que yo rehaciera mi vida. Pastor, esta mañana llegó el director de la cárcel a pasar la revista a los presos y empezó a llamar lista uno por uno para que cada uno fuera entrando a su calabozo respectivo. Y finalmente, de los ciento y tantos presos que habían o internos, se quedó mirándome a mí y me dijo, ¿y usted qué está haciendo aquí? Y le dije, es que yo no figuro en la lista. Y el señor rector o director le dijo, ¿cómo te llamas? Fulano de tal. Lo revisó 3, 4 veces y no apareció el nombre del joven ahí. Ese muchacho recibió a Cristo de rodillas, con lágrimas en sus ojos, ahí en el calabozo. Y ahora Dios, como a Pedro le abrió las puertas de la cárcel, como a Pablo y a Silas le abrió la cárcel para que fuera a llevar el evangelio a su casa. Se fue. Espero encontrármelo algún día. Tal vez hoy sea un gran predicador. Tal vez hoy sea un gran hombre de Dios. Eso es lo que necesitamos, la intervención divina. Querido papá, ve a la iglesia, lleva a tus muchachos, ora por ellos, ayuna por ellos, madruga, acuéstate más tarde orando por ellos. Dios te los va a traer. Rechazar la ayuda de Dios es caer en un abismo del cual no hay retorno. Es un abismo que no tiene fondo. Queridos padres de familia, el avisado ve el mal y se aparta, mas los necios perecen. Cuida a tus hijos, vela por su bienestar, no los eches a la calle, no los dejes solos todo el día a merced del televisor y del computador y de los videojuegos. Enséñales a conocer la palabra de Dios. Ella los librará de esta sociedad corrompida y perversa en las que nos tocó vivir. Ora por ellos, clama por ellos. Son tus hijos de tu alma. No los dejes solos en este planeta. Perecerán. Humíllate al Señor y Dios traerá a tus hijos y serás una bendición para ti, para tu vida, para tus últimos días,
velarán por ti. No los dejes solos. Y cuando veas que se encierran, que se sienten frustrados, que se sienten desvalorizados de una sociedad que no tiene valores para nadie, siéntate con ellos, aconséjalos con el amor de Cristo y verás lo que Dios puede hacer. Muchos de ellos serán grandes predicadores de la palabra del Señor. Un abrazo para todos mis queridos padres de familia, mis queridas mamás. Estaré orando por tus hijos. No los conozco. En cualquier continente del mundo donde hayan jóvenes, estaremos orando por ellos en el nombre de Jesús. Un abrazo respetuoso. Y Dios, mi vida, Dios, el Señor, que es tan bueno, que es el Dios de las oportunidades, os ayude para que ellos puedan regresar a los pies del Señor y puedan vivir una vida buena, segura, confiada y sin temor del mal, viviendo a la luz de su santa palabra. Un abrazo. Dios les bendiga.